Bueno, muy buenas noches y qué rico estar por acá nuevamente, ¿no? Como siempre, tú sabes que para mí es un privilegio poder estar acá y gracias a ustedes por estar acá. Gracias a ustedes por estar acá. También le mandamos un saludo a las personas que van a escuchar este mensaje en nuestra página de internet. Les mandamos un saludo también a ellos. El tema de hoy se llama la obra de la fe. La obra de la fe. La razón por la cual traemos este tema es porque cada vez que uno lee la palabra encuentra algo nuevo. Encuentra algo nuevo, descubre cosas nuevas, ¿no? Que todos esos puntos importantes que uno detalla en la lectura van a un mismo final. Siempre nosotros vamos a caer en un mismo final. Yo creo que si tú coges todas tus notas que tú tienes en el libro, todas las notas que tú tienes ahí, el final siempre va a ser el mismo. Porque hay un solo mensaje, porque hay un solo evangelio, porque hay una sola fe, porque hay un solo bautismo, porque hay un solo Dios, etcétera. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a comenzar la lectura ahí. Versículo 2. Versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienen? Sí, señor. Va, Padre. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y les dice lo siguiente. Dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, o por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Eso me llamó la atención. La obra de vuestra fe. Fíjate lo que dice después. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la fe, la esperanza y el amor. Y en la iglesia de Tesalónica, esa obra de la fe, ese trabajo del amor de ellos y esa constancia en la esperanza se manifestaba en el ministerio dentro de la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo nosotros aplicamos eso ahorita a nuestras vidas? Que la fe va a dar un fruto en tu vida, pero es una obra de la fe, no es una obra de nosotros. Es algo que va a suceder en nuestra vida a través de que la fe va creciendo, a través de que nosotros vamos adquiriendo conocimiento. Por ejemplo, el viaje de mi mami, el viaje de Alicia, es una obra de vuestra fe. Ellos fueron a compartir su fe con otras personas. Esa es parte de la obra de la fe. Dice: el trabajo de vuestro amor, todo lo que hicieron fue por amor a la iglesia, por amor a las personas que estaban escuchando en esas iglesias, personas que necesitan escuchar la palabra de gracia para que sus vidas sean transformadas, para que sus conciencias sean transformadas. Dice: en la constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, ¿qué cosa? Vuestra elección. Vuestra elección. Quiere decir que la obra de la fe, el trabajo de vuestro amor, la constancia y la esperanza es porque somos elegidos de Dios. Esa es la única razón. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ese es el fruto y la obra de la fe. Amar a la iglesia, la necesidad de compartir el evangelio, el hecho de estar constantes en la esperanza, tiene que ser una obra de la fe. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros esperamos lo que no vemos. Exactamente. El que no tiene el don de la fe en su corazón, donde la fe no obra en su corazón, dice: ¿tú sabes qué? La vida es muy corta, hay que disfrutarla, vamos a hacer lo que nos dé la gana, hay que fiesta, mujeres, etcétera, billete, dinero, qué sé yo, lo que sea.
y no persevera en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la fe tiene la capacidad de poderte aguantar ahí esperando algo que no ves. Es algo, es milagroso la fe, es milagrosa. Dice el versículo 6: y vosotros venisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros Y del Señor. Primera obra de la fe es que nos hace imitadores del perito arquitecto que es el apóstol Pablo, el que puso el fundamento, el cual es Jesucristo, para nosotros hablar, hacer, pensar, decir y esperar tal y como Él lo enseñó en sus epístolas y en su evangelio. ¿Por qué nosotros no tenemos temor en decir esto? Porque nosotros queremos imitar a Cristo. No es que querramos imitar a Pablo, sino que encontramos a través de la evidencia del evangelio que la única manera de imitar a Cristo es imitar al apóstol Pablo, porque él presenta el evangelio de Cristo, porque él recibió la revelación del evangelio, ¿correcto? Punto número 1, la obra de la fe nos hace imitar al creador de la fe, al autor y consumador de la fe. Y para imitar a ese Dios verdadero que se llama Jesucristo, hemos entendido que Él le reveló al apóstol Pablo su evangelio. Y nosotros entonces somos fieles imitadores del evangelio de Jesucristo revelado al apóstol Pablo por nuestro Señor. Versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Dice, de tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Punto número 2 de la obra de la fe en nuestras vidas es que queremos divulgar la palabra del Señor. Divulgar la palabra del Señor. Queremos compartir el evangelio con otras personas. Y esa es una obra de la fe, y la fe es un don recibido por Dios, ¿correcto? Quiere decir que el hecho de que nosotros seamos imitadores de Cristo, quiere decir que nosotros querramos divulgar la palabra, es una obra exclusivamente de parte de Dios en nuestras vidas, Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué tranquilo estaba el apóstol Pablo con esta iglesia, ¿no? Sí, Señor, qué rico. Ellos recibieron el evangelio, lo recibieron pero tan profundamente en sus corazones, que el apóstol Pablo se quitó como esa carga de tener que divulgar el evangelio en esas áreas y en otras partes de esa área de Tesalónica, porque esta iglesia se encargaba de divulgar el evangelio, se encargaba de predicar el evangelio. Y eso es lo que nosotros también queremos lograr acá, que nosotros nos llenemos tanto de la palabra que en cada oportunidad que Dios nos dé, compartir la palabra con otros. Dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Característica número 3 es una conversión. La obra de la fe en la vida de una persona la convierte, la transforma. Cuando leemos ahí ídolos, podemos decir cualquier otra cosa, ¿no? Una persona sin Dios, básicamente. Pero cuando el don de la fe viene a la vida de una persona, te convierte, te transforma y te hace un hijo de Dios. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí hay otro punto importante. ¿Qué dice el versículo 10? Y esperar de los cielos a su Hijo. Fíjate, la fe nos da la capacidad de poder esperar. Cuando nosotros leemos eso, tal vez no le damos la importancia o la connotación que merece. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Oye, como dijimos al principio,
Esperar a Cristo requiere un don llamado fe. Cuando tú comienzas a permanecer en esa esperanza, esa es la obra de la fe en tu vida haciendo su trabajo. Si no importa lo que pase en tu vida, como nuestra hermana Gladys, que ha pasado tribulaciones físicas muy grandes, y sin embargo permanece firme en su fe, esperando a su Salvador, tú sabes que eso es una obra de ese don que está en tu corazón. Porque humanamente uno dice, yo no puedo seguir más, me doy por vencido, me retiro, lo que sea. Y lo vemos, ¿verdad? Yo sé que todos nosotros podemos compartir una o más historias de personas que han dicho, olvídate, yo me voy de pachanga, de fiesta, de todo lo que sea. Pero los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido, como dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Los que hemos sido elegidos de Dios, permanecemos en Él, permanecemos esperando algo que no hemos visto. Porque fíjate, y esperar de los cielos a su Hijo. Nosotros sabemos dónde está Cristo, en los cielos. Está en nosotros por medio de la fe, pero Él va a regresar del cielo. Nosotros tenemos que seguir esperándolo sin haberlo visto. Solo sabemos de Él a través de su palabra, por medio del Evangelio, por medio de esa semilla de la fe. Oye, cuando tú sigues esperando en Dios, tú puedes estar consciente ahora que lo sabes, que la fe está obrando en ti. Solo esperar, solo tener, no la capacidad, porque no es una capacidad humana, sino el privilegio de poder esperar en Dios, sabiendo que estamos elegidos por Él. Esa es la razón por la cual podemos esperar en Dios. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual ha resucitado de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira, ahí hay 3 puntos importantes. Número 1, esperamos. Número 2, creemos que resucitó de los muertos. Y número 3, que somos salvos para siempre. ¿Por qué? Número 1, esperamos. Número 2 dice, el cual resucitó de los muertos. Si lo esperamos es porque sabemos que resucitó, porque sabemos que murió. Pero si regresa es porque resucitó. Dice, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es eso? Salvos para siempre. En otras palabras, creemos en las promesas de Él, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo se descubre tanto en 10 versículos que hemos leído? Todo te lleva a lo mismo. Oye, si tú lees esas notas, si tú escuchas todos los mensajes, todos van a un mismo final. Cristo, su obra, el Evangelio. Por eso este ministerio que nosotros tenemos acá y en la página de internet se llama Salvos por la Gracia, y el lema es honrando la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz, porque no podemos hablar de otra cosa sino de la obra de Él, porque de la obra de Él sale absolutamente todo lo que tiene que ver con tu salvación, con tu fe, con tu justificación, con tu redención, con tu perdón. Todo sale de Cristo Jesús, absolutamente todo. Punto número 6. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, y vamos a ir a un versículo que es muy familiar para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe es un don de Dios. Punto número 6. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Punto número 7. La fe nos conforta. La fe nos conforta. Romanos 1, versículo 11. Romanos 1, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, porque deseo veros, esto es a la iglesia en Roma, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente, ¿qué cosa? Confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo quería ir a compartir, ¿qué cosa? El Evangelio
a la iglesia en Roma, y él sabía que él con ese mensaje iba a confortar a esa iglesia. ¿Por qué? Por la esperanza, por la realidad de lo que contiene la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Punto número 8. La fe crece, la fe puede crecer. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si tú quieres darte cuenta y quieres evidencia bíblica de lo que te dije al principio, de que aunque habla de la obra de la fe, no es que somos salvos por obras, sino que la obra de la fe es un acto de Dios. Mira y vete al versículo 11. Versículo 11 del mismo capítulo 1. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, no con el de nosotros, no es con tu esfuerzo, no es con tu capacidad, es con el poder de Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros no somos dignos, Dios es el que nos hace dignos. Y el versículo 12 te da el propósito de todo eso: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la obra de la fe. Mira, el punto 9 es muy bonito. Dice: la fe nos hace ciegos a lo que se ve. La fe nos hace ciegos a lo que se ve. Por el don de la fe, por la obra de la fe, nos hace ciegos para no ver lo que se puede ver, sino para esperar lo que no se puede ver. Evidencia de eso, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6. Vamos a comenzar a leer desde el 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mira, importante, ¿qué cosa? Confiamos. Eso es una obra de la fe. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esa es otra característica también de la fe. La fe te da la capacidad de confiar en Él, de creer en Él, de esperar en Él, y también de procurar serle agradable al Señor, por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado. Vete al versículo 11. Y todo esto lo que vamos a leer acá es una obra de la fe. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le he manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Esa es la insistencia de nosotros, de aprender del nuevo pacto, aprender del Cristo resucitado, de la revelación de Cristo, del Evangelio después de su resurrección.
No mandarte a imitar a Cristo en los días de su carne, porque Cristo en los días de su carne era un judío, guardando la ley de Dios, cosa que nadie podía hacer. Ni hoy en día lo puedes hacer. Aún con el Espíritu Santo dentro de ti, no puedes imitar a Cristo en la carne, porque Cristo en la carne fue perfecto. Yo sé que se predica que no lo podías hacer antes porque no tenías el Espíritu Santo o no eras hijo de Dios. Pero es que ni con el Espíritu Santo lo puedes hacer por la sencilla razón de que el Espíritu Santo te selló para ser propiedad de Dios, no para que imitaras a Cristo en su carne. Eres salvo por gracia. La función del Espíritu Santo es sellarte, cosa de que cuando Dios te vea sellado por el Espíritu y diga: este es un escogido, elegido y llamado mío. Pero Dios lo sabe, obviamente, ¿no? Versículo 16 otra vez. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, mira, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, el resucitado, no el Jesús de Nazaret. De modo que si alguno está en Cristo, el que resucitó de los muertos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No todas las cosas fueron hechas nuevas aún para Cristo. Cuando Cristo resucitó, toda su vida como Jesús de Nazaret quedó en el pasado, y Él resucitó una vida nueva. Igual tú, igual yo, igualito. Así nos ha pasado a nosotros. Dice el 18: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos reconcilió a nosotros y nos dio el ministerio de la reconciliación. Perdón. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él? A través de la fe. Romanos 3:21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice: por la obra de la fe recibimos la promesa del Espíritu. Punto número 10. Gálatas 3:14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira, la promesa del Espíritu, apunta ahí, significa sello del Espíritu, adopción, justificación, redención, propiedad de Dios. Una vez tú estás sellado del Espíritu, una vez tú has recibido la promesa del Espíritu, mira, tu salvación es para siempre, es eterna. Por eso es que tenemos que entender bien lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sabes? La fe nos hace hijos de Dios. Punto número 11. La fe nos hace hijos de Dios. Versículo 23 de ese mismo capítulo en Gálatas, al 26. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Oye, la fe era una promesa, iba a llegar esa fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio no es complicado. El Evangelio es una obra de Dios. Nosotros no forzamos a nadie a creer. Dios escoge los que van a creer. Dios glorifica a los que van a creer. Dios justifica a los que van a creer. Dios santifica a los que van a creer por medio de la fe en su Hijo. Y la gracia, ¿no? Porque la gracia está también ahí. El medio para alcanzar la gracia es el creer. El creer es un don, y ese don es de parte de nuestro Señor. Vamos a leer el versículo 27 también.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Llenos. Bautismo en Cristo, cuando él menciona bautismo, que nosotros el jueves pasado explicamos lo del bautismo, significa sumergidos, colocados dentro de. Eso es lo que significa, unidos con él en su muerte y su resurrección. El apóstol Pablo no te está hablando de bautismo en agua, te está hablando del bautismo en el Espíritu. Tú eres unido con él. Cuando Cristo murió, tú moriste con él. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con él. Y evidencia de eso, solo por las personas que nos escuchan y tal vez que no han entendido esta explicación, vamos a ir a Romanos 6, Romanos 6:5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Resumen, la obra de la fe nos hace imitar el Evangelio, nos hace divulgar la palabra, nos convierte a Dios, nos da la capacidad de esperar en Dios. La fe es un don de Dios, la fe nos conforta, la fe nos revela la justicia de Dios, la fe puede crecer a través de escuchar su palabra, la fe nos hace ciegos a lo que no se ve, porque creemos lo que no vemos y esperamos lo que no tenemos ahorita mismo acá, porque solo tenemos las primicias del Espíritu, ¿correcto? Dice, por la obra de la fe recibimos la promesa del Espíritu. Eso significa ser sellados por el Señor, justificados, adoptados, redimidos, perdonados. Propiedad de Dios somos a través de la fe. La fe nos hace hijos de Dios. Todo eso es la obra de la fe en tu vida y la obra de la fe en mi vida. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?